Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ana Laura Arroyo y estamos en Bit Político y estoy muy contenta porque en este episodio tenemos a Nora Torres. Ella es investigadora e ingeniera en biotecnología y candidata a doctora en biotecnología por el TEC de Monterrey. Y por eso el Senado de la República la honró este 16 de febrero por sus contribuciones a la revolución agrícola a través de la implementación de la economía circular. Nora también ha sido distinguida a nivel nacional e internacional por su figura en el ámbito científico, ya que gracias a sus ideas innovadoras y a su visión en la economía circular, que es el motor del cambio en la agricultura, ella ha logrado muchas cosas en este ámbito de las cuales nos va a platicar, y también fue seleccionada en Dubái como uno de los 10 proyectos líderes con potencial de transformar al mundo y ha participado en la COP28, la máxima reunión de acción climática de la ONU. Nora, qué gusto tenerte aquí. Ya me cansé de decir todo lo que has hecho y has estudiado. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana, por el espacio. Muchas gracias a María y a Jesús por la invitación. Y pues para mí es un gusto estar en el día de hoy con ustedes. Y para nosotros tenerte. Muchas gracias. Majo, Jesús, ¿cómo están? Hola, muy bien emocionados de este capítulo. Estamos contentos en Bit Político de tener a Nora, ¿no? Sí. Oye, Nora, pues a mí me impresionó. Primero que nada quiero decirte que soy tu fan, ya te lo dije antes de empezar y ahorita otra vez. Y me encanta tenerlos a los tres aquí porque he escuchado muchos rollos de que la generación de cristal y que los chavos son apáticos y ustedes son testimonio de que eso no es verdad, ¿no? De que tenemos chavos muy fregones que están interesados en los temas más importantes, igual o más que los adultos, muy adultos, como yo. Nora, y otra cosa que te quería preguntar, ya vimos que tu currículum es extraordinario. Yo de científica tengo lo que tengo de güera, ¿no? No tengo idea. Platícame, ¿quién eres tú? ¿Cómo decidiste estudiar biotecnología? ¿Y qué significa eso? Para los que no estudiamos eso y no somos tan científicos, que nos lo digas como muy sencillo. ¿Quién eres tú, Nora? Platícanos. Bueno, pues les platico brevemente. Primero que todo, la inspiración por la cual yo inicié estudiando biotecnología fue mis abuelos. Mis abuelos son la clave de esto. Ellos son agricultores de la zona norte de Tamaulipas y ellos desde muy pequeña me infundaron lo que es el amor al campo, el respeto a la naturaleza, las buenas prácticas, la importancia de consumir y agradecer a la tierra por lo que te ofrece. Entonces yo crezco con este tipo de filosofías y aunque por un momento me sentía atraída por las ciencias médicas, lo voy a confesar, hubo un momento en el que dije, creo que me voy por la medicina, al final decidí escoger biotecnología. ¿Por qué? Porque era un campo en el 2013 que todavía tenía mucho por explorar, en el cual había muchas oportunidades y sobre todo es un campo que tiene mucho que ofrecer en diferentes áreas. No es únicamente para la agricultura, puede servir para la medicina, puede servir para la industria de alimentos. Y, por ejemplo, la biotecnología, ya entrando un poquito más a detalle de por qué biotecnología, es una ciencia que, gracias a ella, tenemos grandes medicinas que han transformado, han revolucionado, han dignificado a la humanidad. Un ejemplo de ellos es la insulina, por ejemplo. Antes la insulina se obtenía directamente de puercos y no era muy compatible con los humanos. Entonces, unos biotecnólogos, o bueno, ingenieros químicos, pioneros en biotecnología, se ponen a investigar y pues descubren la estructura de la insulina humana. Y al descubrir esta estructura, empiezan a generarla de forma sintética. Y gracias a eso empezaron a salvar millones de vidas. Y gracias a eso se redujo drásticamente el precio de la insulina. O sea, eso es una de las tantas aplicaciones que tiene. ¿Qué otras aplicaciones? Los transgénicos. Yo sé que son un tema todavía muy complejo. Bien polémico, ¿no? Muy polémico. Sin embargo, el origen de los transgénicos es noble. ¿Cuál es la función? ¿Cómo hago que mis cultivos se acostumbren o se adapten a mi realidad climática? Porque ya no les puedo ofrecer el ecosistema al que estaban acostumbrados a crecer. Ya no les puedo ofrecer la misma cantidad de agua, ya no les puedo ofrecer la misma cantidad de nutrientes, los mismos suelos ricos en materia orgánica. Entonces, ¿qué hago yo para seguir alimentando las bocas que tenemos en el planeta? Entonces es así como nacen los transgénicos. Y uno de los ejemplos es el Golden Rice. El Golden Rice es un arroz
que se considera como el primer transgénico que se pudo vender en el mundo, que se pudo comercializar. Y este arroz básicamente lo que tiene es que es rico en vitamina A. Entonces, ¿qué sucedía en muchas comunidades de Asia? En muchas comunidades de Asia fallecían muchos niños, no por falta de alimento, no por escasez de alimentos, sino por escasez de nutrientes. Entonces, la desnutrición hacía que muchas vidas jóvenes se perdieran, que muchos niños fallecieran. Ellos descubren que la principal causa es un déficit de vitamina A y desarrollan este transgénico, que no fue de la noche a la mañana, fue una investigación de 20 años para poder lograr un arroz que en 100 gramos te pueda dar la cantidad que tú necesitas para el día de vitamina A. Y de esa manera salvaron muchas vidas. Entonces, ese es el origen. Aquí, ¿cuál es el dilema con los transgénicos? Pues un poquito el esquema de comercialización que se maneja por el tema de las empresas. Pero de nuevo, aquí es ya meterte a un tema que sí de capitalismo, que de neoliberalismo, y sería más complejo. ¿Qué te parece que te invitamos en una siguiente ocasión y nos platicas de eso? Porque es un tema que también me parece muy importante. Sí, claro, yo encantada, sobre todo porque los transgénicos son un tabú. Y pues esa es la esencia, ¿no? De un transgénico. También está el área para los amantes de la cerveza, del vino, del queso. Ahí te hablan, Gisela. Gracias a ellos tenemos, o sea, nuestras no es abuelas. Broma, no sé nada. Nuestras abuelas aplicaban biotecnología, por ejemplo, o siguen aplicando biotecnología. Nuestras mamás cuando agarran una plantita y dicen, es que el aguacate es más grande, o es que la naranja es más dulce. Eso es selección natural acelerada y eso forma parte de la biotecnología. Entonces, sí, es un mundo muy diverso y pues es un mundo que me apasiona y es la principal razón por la cual decidí estudiarlo y pues inicié en el 2013, ya ahorita en el 2018 pues empecé con una ingeniería, después con una maestría, ahorita estoy en el doctorado y no escogería otra carrera. Definitivamente es la carrera que me apasiona. Qué bonito. No lo dudamos. No lo dudamos un segundo. Oye, Nora, hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todos. Y aquí Majo y Jesús me han dicho varias veces en Bit Político que les importa muchísimo el cambio climático y el medio ambiente. Y que sienten y sentimos que en México, ya ustedes me van a platicar, porque Majo me dijo muy desilusionada, no encontré ninguna buena propuesta de ese tema. Pero ustedes como chavos, como generación, me imagino, y ustedes me lo han dicho, que es un tema que particularmente les importa muchísimo. Medio ambiente y cambio climático, ¿no? Yo solo te quería preguntar para hablar de ti y luego pasar a temas como más generales. Tu proyecto como empresaria y emprendedora, por el que entiendo que te vimos ahí, Jesús y yo, y te admiramos mucho en el Senado, cuando te dieron tu reconocimiento de esto de economía circular, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Para que entendamos por qué es tan importante lo que tú estás haciendo, que entiendo que no se está haciendo en otros lugares, o que se está haciendo muy poco, o tú platicando. Bueno, pues todo parte de un tema que de hecho también tiene mucho que ver con el tema de las propuestas políticas, ¿no? La seguridad alimentaria, la dignificación de las pequeñas comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es bien sabido que uno de los sistemas o uno de los sectores más lastimados y más afectados por el cambio climático son los agricultores, a pesar de que gracias a ellos tenemos los alimentos, ¿no? Los agricultores, los ganaderos, los acuicultores se ven fuertemente afectados por el cambio climático. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez tienen menos producción, cada vez... Y eso ya está pasando ahorita. Eso ya está pasando ahorita. Tú te acercas a Chiapas y simplemente en Chiapas ya no te pueden decir es temporada de lluvia o es temporada de calor. O sea, llega la lluvia cuando quiere, llega el calor cuando quiere, de repente la lluvia llega un poquito, de repente hay una gran inundación, de repente no llueve en meses, entonces, y ese fenómeno no solamente se está experimentando en Chiapas, se está experimentando en todo vamos a decirlo como en todo la zona tropical del planeta. Incluso aquí en la Ciudad de México no hemos tenido lluvia desde hace ya un muy buen rato, como 3-4 meses. Claro. Entonces, cuando aterrizas eso y ya empiezas a experimentar, oye, ¿cuándo fue la última vez? Yo me acordaba que en Monterrey, en septiembre, finales de agosto, tú ya tenías lluvias. Mi cumpleaños, que es 15 de agosto, siempre llovía. Del 2018 a la fecha, pocas veces, o sea, eso fue... Disminuyendo, exactamente. Entonces, son esos pequeños cambios
que tal vez a nosotros en la zona pues urbana no lo sentimos tanto, pero las personas que están en los sectores rurales les afecta y les está pegando mucho, sobre todo en la inestabilidad de la producción que tienen. ¿A qué voy con esto? Que si producen menos, tienen menos ingresos. Ganan menos. Y a eso súmale que la inestabilidad de los mercados hace que se abarate el producto. Entonces, básicamente, estoy trabajando para sobrevivir. Eso es el resumen. Y tú no puedes llegar con los señores de más de 40 años a decirles, pues vamos a innovar, vamos a meternos a otro nuevo proyecto, porque llevan 40 años dedicados a una sola práctica, a la cual se dedicaron sus abuelos, sus papás, sus bisabuelos. O sea, también hay un tema de relevo generacional donde no puedes simplemente llegar a cambiarles esa realidad. Entonces, y los usos y costumbres también tienen que respetarse. Entonces llegas, ves toda esa dinámica social bien compleja y te das cuenta de la primera aquí área de oportunidad. No hay diversificación. Tú solamente vendes tu materia prima. No, si sigues vendiendo la materia prima, no va a ser suficiente. A ver, si siempre nos llenamos la boca diciendo que México es un país megadiverso, que tiene muchas oportunidades, ¿por qué seguimos apostando a la producción primaria? ¿Por qué no nos estamos tecnificando? O sea, lo que estás diciendo es, por ejemplo, cosechan fresas y venden fresas. No hay mermelada de fresa, no hay crema de fresa, en fin, ¿no? Exacto. Entonces, la fresa te puede dejar un ingreso, sí, pero la mermelada te deja 10 veces el ingreso de la venta de la fresa. Claro. Entonces, de nuevo, ¿por qué no estamos apostando a eso que se ha demostrado que genera mejores condiciones de vida? Tecnificar es complicado. ¿Por qué? Porque muchos de esos lugares ni siquiera tienen, para sumar, acceso a un sistema pluvial o un sistema de drenaje, no tienen acceso a electricidad, con muchas de las comunidades que trabajamos en CAPE México. Entonces, pues, ¿cómo vamos a llegar a decirles, te voy a tecnificar, cuando ni siquiera tienes lo básico, ¿no? Lo básico, exactamente. Claro. Entonces, ahí partimos de ese diagnóstico y dijimos, bueno, ¿y qué están haciendo con los residuos? No hacen nada, los tiran al ambiente, no tienen ningún valor agregado. Tratan de hacer composta, pero son tantas las toneladas que generan que al final lo que sale un bache de composta ya tienes 20 toneladas más de residuos. No puedes generar la composta a la misma velocidad. Entonces, pues y es para uso personal, ni siquiera la comercializan. Entonces ahí vimos una gran oportunidad y empezamos a generar un ecosistema de desarrollo económico basado en economía circular. Es decir, yo le voy a pagar a los pequeños productores por lo que ellos antes consideraban basura y les voy a pagar bien. Y además de que les voy a pagar bien, yo me encargo de toda la logística, yo genero un producto de alto valor en el mercado y yo lo comercializo. Entonces yo parto... Ahí es donde ser biotecnóloga es lo perfecto para eso, ¿no? Lo máximo. Debería de haber más biotecnólogos como tú. Sí, ahí es como se acomoda perfecto la biotecnología, porque básicamente tú lo que estás haciendo es tomar un residuo, darle una segunda aplicación y comercializarlo. Y ayudar es una forma de decir, y pagarles por eso que antes era basura, como dices, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de pagarles por algo que antes era basura? Que no caen en un esquema de asistencialismo, porque el asistencialismo también los daña. ¿Qué es lo que sucede si tú nada más llegas y le dices, no, mira, pobrecito, te voy a dar tus 5,000 pesos todos los meses? Dejan de trabajar. Claro. Porque con 5,000 pesos pueden subsistir. Entonces, ¿para qué me mato tanto tiempo? O sea, y también es lógica, ¿no? ¿Para qué me mato basándonos en una lógica? Trabajando más de 12 horas en mis jornadas, para ganar lo mismo, cuando aquí tú ya me lo estás dando. Claro. Entonces, bajo ese concepto, en lugar de empoderarlos, claro, se hacen dependientes. Exactamente, se hacen dependientes del apoyo y eso no incentiva el desarrollo. Entonces, tú lo que quieres es incentivar el desarrollo. ¿Y cómo lo haces? Te voy a pagar por algo que antes considerabas basura, pero tú sigues con tu producción de café. Y además te voy a asesorar para que tu producción de café, en este caso, porque nos especializamos en comunidades de café ahorita, pero queremos extenderlo a más productos, voy a asesorarte para que tú puedas vender tu café a un precio más justo, porque no es correcto que si tú produces de manera orgánica, yo te pague
34 pesos el kilo. Eso es lo que pagan por el kilo ahorita. Aproximadamente entre 34, ya si es de calidad de exportación, 70, 75 pesos el kilo. Es que lo que tú estás diciendo, y aquí bajamos a comprar un café, no voy a decir en dónde, y nos cuesta 100 pesos un café así. Exacto. Entonces así es como nace Café México. Básicamente nosotros somos... ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Obviamente son un equipo, pero es un emprendimiento. Sí, es una organización sin fines de lucro. Ok. Estamos buscando generar como hermanitos de esta organización, porque no queremos dejarlo solo como, sí, somos una ONG que da talleres a las comunidades. Queremos llevarlo más allá, con un famoso spin-off, ¿no? Que es como una empresa ahora sí con lucro, que es el emprendimiento que estamos generando ahorita a partir del residuo del café. Con eso buscamos generar bolis. ¿Qué son los bolis? Los bolis son un empaquetado que utilizan mucho los productores que generan o venden, que generan sus frutos en invernaderos. Entonces, es un empaquetado que ya tiene todo, el sustrato, la tierrita, está empaquetadito bonito, tiene el círculo, tú nada más pones la semilla y el agua. Ay, qué lindo. Listo. Qué bonito. Qué lindo. Qué tecnología, ¿no? Qué biotecnología. Es sencillo, pero es un monopolio en la actualidad, porque solamente existe de fibra de coco y mayormente producido en Asia. Entonces los que tenemos ahorita son unos revendedores que van, los compran en Asia y te los revenden a un precio, pero de nuevo, pues sigue siendo un monopolio que ni siquiera es mexicano. Entonces, al hacer ese análisis dijimos, bueno, ¿y por qué no le entramos al negocio? Vimos una ventanita, dijimos, le entramos al negocio, pero le entramos con un producto 100% mexicano, biodegradable, hecho a partir de residuos, donde entra la parte de sostenibilidad, de economía circular, y además, bajo demanda y cobrando un precio ligeramente menor al que te cobran en Asia. Y todo porque estamos produciendo localmente. Ok, qué bonito. Entonces es un poquito de lo que hacemos. Para Bit Político y para los chavos que nos escuchan, ¿cuántos años tienes, Nora? Creo que estás en una que te lo puedo preguntar. Sí. ¿Tienes, Nora? 28 años. 28 años. Se me hace súper interesante tu proyecto, está muy bonito. Y quería preguntarte si existen algún tipo de apoyo gubernamental o políticas públicas que te ayuden en este tipo de proyectos, ¿no? Si tú has vivido dificultades de parte del gobierno o más bien apoyo y facilidad, digamos. Bueno, como yo ahorita actualmente estoy en Chiapas. ¿Cuál es el tema en Chiapas? Que hay una tensión política. Hay comunidades donde ni siquiera hay alcalde. No hay, o sea, tú tienes un líder de comunidad y el líder es quien se encarga del orden, por así decirlo. Allá no se habla de legislación, no se habla de políticas. Allá es un líder de comunidad seleccionado o votado por la comunidad en sí. Y ese líder puede ser líder de una comunidad o de varias comunidades, dependiendo, ellos escogen. Algunas comunidades suficientemente grandes, pues sí cuentan con tal vez con una alcaldía, con un municipio, pero aquí no es justificándolos. Sin embargo, es un entorno político diferente a lo que uno esperaría a un nivel estatal, a un nivel municipal, a un nivel federal, ¿no? Allá la política funciona completamente diferente. Ahora, en cuanto a legislaciones y apoyos, a mí me sorprendió mucho acercarme al Consejo Nacional de Agenda 2030. Este es regido por la Secretaría de Economía actual, federal, y es un consejo que, si bien el perfil principal que tienen es de difusión, de hablemos sobre Agenda 2030, por qué objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Cuando yo me acerqué a ellos, tuvieron una apertura increíble, estuvieron en la mejor disposición. Cada vez que se enteran de una convocatoria me dicen, oye, Nora, mira, está esta convocatoria para ver si puedes aplicar. Y eso es algo que yo en lo personal aprecio mucho, porque cuando eres una organización sin fines de lucro, que es lo que somos ahorita, es complicado decir, solo vivo de donaciones. O sea, no es viable, no es costeable. Es muy complicado, ¿verdad, Nora? Disculpa que te interrumpa, solamente quiero apuntar. Porque la cultura en México de la donación es casi nula o inexistente. Así es. Okay. Sí. Así es. Y si te van a donar, es facturas deducible a impuestos, y si no, ahí hay otra limitante, ¿no? Y el SAT también, a raíz del 2018 a la fecha, pues sí, como que cerró
o digamos que cerró la ventana para generar estas autorizaciones para que seas donatario autorizado. KP México nace en el 2020, ya cuando se cierra este gap. Entonces, ha sido un reto, por ejemplo, hablando de los retos, conseguir esta autorización. Afortunadamente, ahorita hemos tenido un buen acercamiento, una buena oportunidad, y pues ahorita estamos en el trámite. Ojalá y salga, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos hemos apoyado mucho con fondos internacionales. Nos hemos acercado mucho con las embajadas, y para eso mi institución, que es el TEC de Monterrey, ha sido vital. O sea, el TEC de Monterrey constantemente invierte en plataformas de emprendimiento, donde te están avisando, está esta convocatoria, está este apoyo, de repente se traen a los embajadores, o de repente vamos a traerte al doctor que es especialista en economía circular y es el mejor del mundo, o te vamos a traer al que creó el programa de uso eficiente de agua en Israel, por ejemplo. Y te traen así a estos excelentes maestros de los cuales tú puedes aprender, les puedes preguntar, y eso te abre un panorama de posibilidades y te incentiva la innovación, te incentiva muchas cosas. Entonces yo sí he notado esa diferencia, por ejemplo, de compañeros que emprenden en solitario, sin una plataforma de apoyo como esta, y de compañeros que emprenden por parte de otras instituciones. Entonces sí es como, es que yo no sabía que existía esto. Es que ¿cómo te enteras? Que es una convocatoria. Claro. Sí, ha habido un contexto muy interesante ahí. Pero hay más apoyo de organizaciones internacionales y de el sector privado que del gubernamental hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, sí. En materia de fondos, por ejemplo, sí, definitivamente. Pero eso también está relacionado con el tema de presupuesto público. Sí. ¿Cuánto se ha destinado para el tema de fondos? ¿Cuánto se ha destinado para el tema de medio ambiente? Entonces, eso es algo que también hay que valorar. Yo no me puedo acercar al servidor público demandando algo que no está dentro de su normatividad. Ellos van a decir, es que hasta aquí llego. Aunque yo quiera, no te puedo ayudar porque o no tengo la apertura. Sí, tendría que cambiar desde arriba necesitamos más presupuesto y poner más prioridad al tema medioambiental y apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Exactamente. Pero ahora que estamos en época electoral y va a haber cambio de diputados, senadores, etcétera, podríamos pedirles desde aquí, humildemente, desde Bit Político, que pongan atención en eso, porque yo creo que en México no hay falta de talento. Aquí está el talento, muchas veces desgraciadamente se va, sino que, pero, y obviamente probando que son proyectos lícitos, que nos van a ayudar a salir adelante, deben de apoyarlos. Deben de apoyar este tipo de proyectos. Y Hacienda, por ejemplo, yo creo que igual y no te va a dar el dinero, pero sí puede ayudar a que las empresas que quieran donarte, con donarle ciertos impuestos, etcétera, ¿no? Yo sí les hago el llamado, ¿no? Desde aquí, yo creo que sería importante apoyar estos proyectos y a chavos que son los que traen la innovación en este momento en el país, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta parte de que dijiste seguridad alimentaria. Y un estado benefactor, a final de cuentas, ¿no? Sí, por ejemplo, actualmente, ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí te hace como match alguna propuesta de los candidatos que vaya enfocada, en especial, por ejemplo, a apoyar a emprendedores como tú, porque a mi parecer creo que están muy limitadas las propuestas. Mira, dentro de las 3 formulaciones o dentro de las 3 propuestas, lo que proponen sí son necesidades acorde a las crisis de México. ¿Cuál es digamos que la oportunidad que yo veo ahí? Que no especifican cómo, de dónde, ni para cuándo. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo yo voy a creer o cómo yo voy a confiar en algo que me propones? Puede tener las palabras clave, ¿no? Seguridad alimentaria, resiliencia, cuidar el recurso hídrico, infraestructura hidráulica. De repente ves estas palabras claves que dices, mira, me suena. Me gusta. Estas necesidades existen. Sí. Pero cuando lees y no tienes si no pones una meta, no hay un plan. Sí. Y si no hay un plan, ¿cómo se realiza? ¿Cómo desglosas las actividades? ¿Cómo vas a ejecutar este proyecto, no? Estoy ya visualizándolo un poquito más como la parte de administración y desarrollo de proyectos. O sea, yo primero parto de un ideal
eso está perfecto, está magnífico, pero no lo puedo dejar solo en el ideal. Yo tengo que aterrizarlo y aterrizarlo a mi realidad. ¿Por qué? Porque ahí vemos contextos como seguridad alimentaria, cero pobreza, erradicar la pobreza en el 35% de la población. ¿Qué tipo de pobreza? Claro. Sí, sí. Partamos desde ahí, ¿no? ¿Qué tipo de pobreza es la que buscas erradicar? ¿Qué estrategia buscas implementar? O cuando dicen, vamos a fomentar la transición energética, que eso lo tienen de moda todos, la transición energética. Por estas energías limpias, ¿no? Que también Exacto. aquí lo hemos Pero platicado. acá entre nos, ¿se han preguntado si México está listo? O sea, materia de legislación, materia de reglamentos, de regulación, de materia prima. De infraestructura. De infraestructura, o sea, genuinamente hay que, yo soy muy partidaria de decir zapatero a tus zapatos. El petróleo no se puede satanizar. Porque si el día de mañana nos cambiamos todos a ser productores de hidrógeno verde, el hidrógeno verde va a ser el nuevo petróleo, porque Claro. deja de ser sostenible. ¿Por qué? Porque ¿dónde vas a sacar suficiente agua marina o qué tipo de hidrógeno vas a producir? Porque está el gris, que se produce mediante carbono o mediante petróleo. Está el azul, que se produce con agua de mar. Entonces, ¿qué tipo de hidrógeno vas a implementar en tu lugar, en tu localidad? Si de repente todo el mundo empieza a producir hidrógeno verde, pues ahí estás atacando directamente el concepto de sostenibilidad. Si el día de mañana todo el mundo dice puro carro eléctrico, ¿qué va a pasar con el litio? ¿Qué va a pasar con los minerales que se requieren? O sea, la sostenibilidad es el equilibrio. Claro. Entonces, no significa satanizar los productos, no voy a satanizar el plástico, no voy a satanizar los monopolios, no voy a satanizar la industria del petróleo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un acuerdo en consenso con las partes para que todos ganen, desde los de abajo hasta los de arriba. Por eso son utopías. Por eso es que no se hacen de la noche a la mañana y un sexenio no va a bastar. Claro. Y ya viéndolo de esa manera dices, bueno, es que suena muy bonito todo lo que proponen, pero ¿cuánto de eso es realmente objetivo para un sexenio? Porque solo tienes un sexenio. Sí. Es preferible que llegue un candidato o una candidata con 2 opciones, con 3 opciones de proyectos, pero que te diga el cómo, cuándo, dónde, de qué manera, de dónde voy a sacar el recurso. Y viables, ¿no? Y posibles. A que te llegue con 1000 proyectos, con 100 iniciativas. Sí, que va a ser 3 y los va a dejar la mitad. Exacto. Entonces, es eso lo que también como mexicanos tenemos que empezar a demandar, la calidad de lo que nos presentan. Empezar a cuestionarnos, a ver, ¿esto es viable o no? ¿Por qué nos estás prometiendo esto? Si es una necesidad, claro que sí, pero ¿qué tan probable es que lo logres? Y es válido, Claro. o sea, es válido porque al final de cuentas tenemos recursos finitos. Entonces, y también vas a tener tus limitantes como presidente o presidenta. Entonces, ¿hasta dónde te voy a demandar? ¿Hasta dónde te voy a exigir? Y para que me generes una propuesta realista, ¿no? Entonces, creo que aquí sí tenemos que trabajar todos en conjunto. Y participar. Y participar, Sí, no sí. dejárselo únicamente a los candidatos, sino involucrarnos más nosotros me parece ideal, pero esto puede tener retroalimentación, estamos en muy buen tiempo todavía, ¿no? Oye, Nora, otra cosa que te quería, hablando de energías renovables, etcétera, ¿qué importancia, y también ustedes, chavos, ven, del cuidado al medio ambiente? ¿Por qué es tan vital para la vida? O sea, creo que podríamos pensar que es obvio, pero me gustaría que tú, que tienes tanto contacto con el campo, producción, etcétera, nos platicaras un poquito, porque justamente como vivimos en la ciudad, este tema del cambio climático, como que lo medio percibimos, pero no entendemos la importancia que tiene probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el medio ambiente y realmente hay un riesgo o no para nosotros y para las generaciones que vienen? No, porque ustedes están chavos, pero vienen todavía niños más chiquitos, o sea, deberíamos de tener algo sostenible como ecología, medio ambiente, la naturaleza por muchos años, porque ustedes vienen, pero también vienen más jóvenes. ¿Cómo está la situación en la naturaleza? Cuéntanos un poquito, tú que lo vives más en el campo. Bueno, las cifras no son favorecedoras, esa es la realidad, pero tampoco es para que entremos en pánico, porque muchos también toman esta postura fatalista, ¿no? De decir, ay, es que ¿por qué existimos los humanos? No, tampoco se trata de eso. El ser humano
es maravilloso por la capacidad que tiene de transformar su entorno, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, todo yace en un equilibrio. Entonces, si yo no respeto ese equilibrio, obviamente las cosas no van a salir bien, pero no van a salir bien ¿para qué? ¿Para quién? El planeta se mantiene. Como seres humanos, ¿qué clase de vida queremos dejarle a las siguientes generaciones? Uh-huh. Y si bien es algo que hemos heredado, porque no es como que, ¿dónde estaba en 1900 con la era preindustrial? No, ahí todavía no existíamos. Sin embargo, es nuestra realidad. No ganamos nada teniendo una postura fatalista de, no, la culpa es de aquellas personas que estuvieron y que contaminaron. No, a ver, lo que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos ahora? Y hay mucha oportunidad. Desde el momento en el que yo empiezo a analizar qué clase de leyes se van a aprobar, qué clase de políticos queremos tener, uh-huh. Qué clase de regulaciones, de normatividad, de reglamentos, desde ahí yo ya estoy partiendo en ser un joven o un ciudadano responsable con su entorno. Pero es que creo que escuchando proyectos como el tuyo y escuchando a gente hablar así, tanto del medio ambiente como de la política, como de nuestra responsabilidad, es muy distinto. Las voces así creo que es súper importante para generar este engagement que nos falta, ¿no? Y yo no veo muchas cosas mencionadas en las propuestas ni en los discursos de los 3 candidatos que tenemos que hablen sobre eso, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas cosas que podríamos sacar de la ONU, de Greenpeace, o 1000 cosas que ni siquiera conocemos. Y no veo mucho el apoyo hacia la parte internacional, que creo que el medio ambiente es algo global, ¿no? Sí, obviamente tiene un impacto nacional súper importante, pero no vi ninguna propuesta como de unirnos a un proyecto global para aprender a cuidar mejor el medio ambiente, ¿no? Creo que Maynes tiene un poco más de estructura y nada más en una propuesta, que es generar 4 parques de energía renovable en Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán. Uh-huh. Le falta que dar más contexto de cuánto dinero necesitamos, qué van a hacer esas plantas específicamente, a cuánta gente van a apoyar y va a ser el impacto que puede generar. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, justo regresando, como decía Nora, este concepto de seguridad alimentaria que por ejemplo maneja Claudia y Xochitl, pues es que va desde lo más moderno como lo que maneja Nora, hasta justo lo que mencionábamos en capítulos anteriores, que decía, tiene una idea un poco sesgada de conceptos. Así es. Porque un concepto de seguridad alimentaria para Claudia es justo que no haya pobreza alimentaria, que todos tengan para comer. Pero ahí va... ¿Y la nutrición qué, no? Y la nutrición. Pero eso ya es un concepto que yo veo muy, ahora sí, del siglo pasado, ¿no? Ándale, Jesus. En un episodio, Nora, Jesus me dice, es que las candidatas tienen más de 60 años. Le digo, ¿y eso qué? ¿No? Digo, ¿qué traes con la tercera edad, no? Le digo, Jesus, todos somos uno. ¿No? Y dice, no, es que luego no se actualizan. Y en eso sí puede ser que tienen mucha razón, ¿no? Sí, claro. A las generaciones más grandes nos cuesta mucho trabajo actualizarnos. Y esta humildad de escuchar a los más chavos y aceptar que probablemente por generación les está tocando vivir otras cosas y saben más que nosotros. Esa es la verdad, ¿no? Que tenemos otras prioridades, ¿no? Creo que nosotros crecimos en un mundo súper fatalista de se va a acabar el mundo y la contaminación y el agua y no necesariamente a los políticos de hoy los vemos igual con esa prioridad que es para nosotros, ¿no? Sí. Oigan, pero no es para menos que tengan esa prioridad. Yo también la tengo y ya estoy más grande, ya estoy viejita. pero viene generaciones mías, me preocupa qué va a pasar con mis sobrinos, etcétera, ¿no? O sea, con mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de todos. Y yo creo que tú, Nora, tu mamá piensa como yo, de que qué onda con mi hija, o sea, no podemos dejarle este mundo. Entonces, sí es un problema que ustedes crecieron más con él, así como yo crecí con las devaluaciones externas, ¿no? De México, la verdad. Pero es de todos, o sea, no es solamente de su generación, es de mi generación, de las de abajo, de todos, ¿no? Porque mañana si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ir a ese tema, que creo que es básico y fundamental. Aquí Jesús me hizo el favor de ayudarme a investigar. Creo que es importante hablar de esto porque es como un rumor y no sabemos qué tan cierto o real es, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México dice que el sistema Cuatzamala, vimos en una noticia, que abastece a gran parte de la Ciudad de México, se encuentra en una crisis aguda debido a la disminución de niveles de almacenamiento, pues esto se ha deteriorado debido a la escasez de lluvias y sobreexplotación de los recursos híbridos. Y perdónenme, y de los recursos hídricos, discúlpenme. La situación del agua es una crisis que va a seguir en aumento. Si bien ahorita tenemos estas cifras que son entre comillas alarmantes, hemos diseñado estrategias tengo agua al menos unos días a la semana, pero sigo teniendo agua, ¿no? Aún se me abastece, aún pasan las pipas y me brindan. Aquí yo creo que es vital, muy importante, a mi perspectiva es urgente que aprendamos de quienes crecieron en este ambiente hostil. Quienes, por ejemplo, Israel, Sudáfrica, estos lugares que ya eran desiertos, estos lugares que ya experimentaban esta crisis. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan al menos unos 50 años de avance en materia de tecnología, en materia de cómo aprovechar eficientemente el agua, cómo tratarla, cómo reciclarla al máximo, al punto de que hasta que se te evapore. Y aun si se te evapora, la voy a capturar en el ambiente para que otra vez se vuelva un ciclo perfecto donde no pierdo ni una gota de agua, porque una gota de agua menos son familias que se quedan sin agua que beber, y si no tienes agua, pues no hay vida, no hay alimentos, no hay nada. Entonces, es muy importante empezar a aprender de estos sistemas, empezar a adaptar estas tecnologías, que bien no es fácil, pero volvemos a lo mismo. Cuando me estás hablando de invertir en infraestructura hídrica, ¿qué clase de infraestructura me estás ofreciendo? Estamos hablando de tuberías, estamos hablando de presas, que se ha demostrado que no son los sistemas más eficientes para tener el agua almacenada, porque se evapora más de lo que se mantiene, más con estos calores y con la irradiación que vamos a tener en los próximos años. Claro. O estamos hablando de invertir en sistemas de recubrimiento para nuestras tuberías, para que duren más tiempo. O estamos hablando de plantas que traten el agua usando microalgas, usando algas, para que separemos los contaminantes, y esa agua se puede utilizar para riego, se puede utilizar para darle a los jardines, se puede utilizar para que los ganaderos puedan usarlo para sus actividades, tal vez no darle al ganado, pero al menos sí para lavar el suelo, sobre todo, por ejemplo, en el sector lechero, ¿no? Que tienen que estar lavando todos los días. ¿Qué hacemos con esa agua, no? Podemos darles un buen uso al agua del área rural, al agua del área urbana, para muchas cosas, para lavar los trastes, para lavar la ropa. O sea, ¿por qué no invertimos en ese tipo de innovaciones? Que en lugar de enfocarnos en, es que vamos a hacer un nuevo acueducto, es que vamos a hacer una nueva presa, es que vamos a ver cómo interconectamos con una tubería más larga el río tal con el río tal. O sea, pueden ser opciones, pero no es la prioridad, ¿no? Pero son funciones muy complejas para un problema que necesita soluciones ya, que necesita respuestas ya. Porque si el día de mañana yo me tardo 4, 10, 15 años en el tema del acueducto, ¿qué voy a hacer con esa gente en ese tiempo? Claro. La persona lo necesita para ayer. No, y estamos perdiendo tiempo donde el agua sigue cayendo y no la estamos recolectando, no la estamos tratando, ¿no? Yo creo que me encantó lo que tú dijiste, más que pánico, sí debemos de prepararnos, y de todos, o sea, pero también hablo del gobierno, porque todos lo estamos viviendo, ¿no? O sea, no hace más frío, cada vez hace más calor, y nada más con ese simple hecho quiere decir que hay menos agua, ¿no? Entonces sentía que era súper importante preguntarte esto, platicar esto contigo, porque creo que hay que ser conscientes y ponernos las pilas todos, ¿no? Sí. Es algo básico. Y ponernos las pilas, creo que, o sea, un breve comentario que a mí se me ha hecho muy importante desde que lo estoy en la carrera, es no solamente nosotros tener una conciencia en el uso de agua que tenemos, pero también exigir que haya industrias con un buen uso del agua, ¿no? Porque a veces creemos que la culpa recae todo sobre nuestro uso, cuánto tiempo tardo en bañarme en la regadera, que es importante, claro, pero también pues eso no va a solucionar nada si seguimos teniendo empresas y no como fábricas que gastan muchísima agua y nosotros no estamos haciendo nada para exigir
oigan, no, que estén mejor reguladas, que haya un mejor uso y una inversión en el tema del agua, ¿no? Pues yo creo que están llegando a los tiempos donde debemos de dejar este hiperindividualismo en el que hemos estado sumergidos y llevados por el sistema capitalista, etc., y pensar más como comunidad, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba, Majo, pues es una cuestión de conciencia. O sea, si el dueño de esa empresa, industria, es consciente, va a hacer algo porque el agua no es solo mía, ¿no? No es solo, el agua y todos los recursos naturales son de todos, es algo comunitario, ¿no? No sirve nada que yo cuide el agua y tú no, o quien sea no, sino es de todos, o sea, la tenemos que cuidar todos, el empresario, el político, yo, todos, ¿no? Entonces, pero que además, a mi parecer, me faltan muchas campañas de reeducarnos. Claro, sí. Porque al final de cuentas yo he visto, ahora aquí en la ciudad ya tenemos cortes de agua diarios. Hay gente que sale muy enojada y dice, es que yo pago el agua. Pues sí, pero no con que la pagues vas a tener 10 litros más. Exacto. O sea, y hay otro detalle, o sea, es cierto el tema de las concesiones del agua, pero sí considero importante marcar que mucha del agua que se concesiona para el sector industrial es agua no tratada, y ellos la terminan tratando, y ellos terminan invirtiendo en infraestructura para tener agua disponible. Entonces, ¿por qué hago ese análisis? Porque el problema que tenemos de contaminación de agua, como lo vemos en Ciudad de México, se debe principalmente al uso doméstico. Entonces, aquí, ¿cuál es la problemática? El tema de la conciencia de qué puedo aventar y qué no puedo aventar en las tuberías. No me vas a echar aceite, no me vas a poner ahora los residuos que generan las industrias, que generan las empresas, los comercios. Y cuando digo comercio son en los restaurantes, o sea, ¿a dónde van? Van a los desagües, terminan en aguas residuales, terminan en cuerpos o en ríos. Otro tema, por ejemplo, el exceso de consumo de medicamentos. Uno pensaría que eso no afecta, pero el exceso, ahora que pasó lo de COVID, ¿no? Que todo el mundo, COVID para empezar, el COVID era un virus, ¿no? Y veías a todo el mundo tomándose 1000 antibióticos. Espera, los antibióticos son para bacterias, no te automediques. O sea, no hay medicamento para los virus. Y ahí los veías tomando que ampicilina, tetracyclina, todo tipo de antibiótico que encontraban. ¿En qué terminó eso? Que ahora tenemos una crisis porque nuestras aguas, nuestros mares ya están contaminados con antibióticos, ya están contaminados con ibuprofeno, con paracetamol, y ya vemos peces, delfines, tortugas con presencia de estos medicamentos en sus organismos. Entonces, también el individualismo tiene mucho que ver. Y no solo eso, y afecta. Nora, o sea, hay plástico en el mar, hay heces fecales en el mar, hay todo tipo de contaminantes. Exacto, ¿no? Entonces sí tener, como que empezar a tener esta noción de, a ver, desde mi trinchera, desde lo individual, ¿qué puedo hacer? Para lo colectivo. Exacto, ¿no? Si yo soy un emprendedor, si yo tengo mi restaurante y en mi restaurante, no sé, cocino pollos, pues ya no voy a permitir que mis ayudantes o mis empleados tiren por la tarja el aceite. Les voy a decir que lo almacenen y ya una vez almacenado buscar un centro de correcta distribución, que aquí hay centros que reciclan el aceite. Entonces, o sea, son esa clase de información, de educación que también se requiere mucho. Claro. Oigan, en Grupo Impacto nos gusta preguntarle a los mexicanos diversos temas y esta vez quisimos preguntar acerca de la escasez del agua y en primer lugar le preguntamos a los mexicanos qué tanto le preocupa la escasez de agua en el país y obviamente es casi el 90% de los mexicanos estamos muy preocupados por ese tema y yo diría, si somos tantos los preocupados debemos y podemos hacer muchas cosas, como decías tú, Jesús, pues es que nos eduquen, ¿no? Que el gobierno disponga parte de su presupuesto para decir vamos a hacer estas campañas. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita sí había campañas de cuida el agua y salía una llavecita con la gotita, ¿no? Ahora ya no vemos eso. No vemos estos temas de educación y ya ni digamos que cuando quitaron civismo me ultra deprimí, ¿no? O sea, yo creo que hace mucha falta este tipo de educación, ¿no? Porque si el 90% de los mexicanos estamos preocupados, pues yo creo que también estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas, pues para evitar que se nos termine el agua, ¿no? Así es. Luego preguntamos, ¿qué implementaría o tiene pensado hacer para afrontar
futuros cortes al flujo de agua potable, que me está diciendo que la gente ya nos estamos enojando porque nos cortan el agua. Y mucha gente, fíjense, me da un poco de tristeza esto, porque el 27% nos dice, pues yo pienso comprar una cisterna, ¿no? Pero esa no es la solución, ¿no? Y un 64% nos dice implementar acciones o medidas para ahorrar agua. Y yo creo que lo que pasa es que no sabemos cómo ayudar, muchos. Y yo soy parte de este grupo de que sí quiero ayudar, pero no sé cómo, ¿no? No sé si comprar mi cisterna, no sé si bañarme en 3 minutos, cómo ahorro agua, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa mucho en la ciudad. Y probablemente, aunque el agua es un problema de todos, pues realmente está en manos, sí puede ser del gobierno, que tiene el presupuesto para implementar muchas medidas que de uno por uno no podemos. Pero lo que sí hacemos es cooperar con nuestros impuestos, ¿no? Entonces debemos de exigir, pues, que sí se usen, como tú decías. ¿Para qué se van a usar, no? No es lo mismo para hacer una super cisterna que para hacer un sistema de captación pluvial y limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Preguntamos qué acciones o medidas se implementan en su familia para el ahorro de agua, ¿se implementan o no? Y bueno, en ocasiones nos dice el 8%, ¿no? Yo creo que no tenemos todavía la cultura de la implementación, porque no lo vemos todavía que es algo que inminentemente va a pasar y nos va a súper afectar, ¿no? Y por último, ¿qué tan estaría de acuerdo si su gobernador, jefe delegacional o jefe de gobierno implementara un plan para realizar cortes de agua una vez por semana? Fíjense, está en desacuerdo el 44% de la gente. Lo que tú decías, Jesús, ¿no? Que sabemos cómo está la situación, pero nos guardan el agua y no estamos de acuerdo. Queremos seguir teniendo agua. Es que yo creo que ahí el pequeño gran problema de nuestro individualismo es que se nos olvida que cuando ya no tenemos agua, ahí sí valoramos qué tan importante es el agua, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, hace como unos 3 años, allá por su casa, están haciendo como 3 torres de departamentos enormes. Obviamente, la cuadra que está antes de sus departamentos, nos dejaron sin agua como 2 semanas. Llegaba muy casualmente como a las 2, 3 de la mañana, pues obviamente la gente no se despierta. Y ahí es cuando viene toda la gente a reclamar, cerraron las avenidas, pero es cuando se nos olvida qué tan importante es el agua y por qué no la cuidamos. Claro. Sí. Claro, y bueno, eso que dices de 3 edificios, por eso el tema inmobiliario en la Ciudad de México, que también es un tema de corrupción, pues es tan delicado, porque sí llega un momento en el que por más que seamos muchos, pues no alcanza para todos, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Y por último, Nora, yo te quería preguntar, porque le preguntamos a la gente, ¿cuál es la principal causa que está provocando la escasez de agua en el país? Y mira, en primer lugar nos dicen que el cambio climático, en segundo lugar, la urbanización, o sea, las ciudades, y en tercer lugar, la contaminación. ¿Tú dirías que son las 3? ¿Qué es el cambio climático más que nada? ¿Qué es la contaminación? ¿Cuáles son los factores que están provocando esto? Depende de la región, porque en la zona norte es cambio climático definitivamente, porque llueve mucho menos de lo que solía llover. Entonces, y la radiación es mucho mayor. Entonces, pues obviamente se evapora más el agua y a eso súmale que en la zona norte principalmente tenemos sistemas de presas. Entonces, pues sí, ¿no? En un día pierdes muchos, vamos a decir, la unidad creo que son milímetros cúbicos. Sí, ¿verdad? Los pierdes justamente por el calor que hace. En lugares como Ciudad de México es por el sistema de tuberías. De hecho, no es un tema tanto de que no se tenga el agua, sino que pueden checar estadísticas de cuánta agua se desperdicia por el tema de que una tubería no funciona, se rompió y de repente hay fugas. O sea, es más lo que se pierde por fugas que por industrias refresqueras, por ejemplo. Es muchísimo. Eso es muchísimo. Ajá, sí, o sea, tú ves, hay una, no la maneja el INEGI, la dejo pendiente y se las comparto. Es una estadística que te muestra claramente, primero, por actividad agrícola, después por uso doméstico, y así va aumentando. Después llega la industria refresquera, se nota una gran diferencia y uno dice, ay, pues es bastante. Y de repente ves cuánto se desperdicia por fugas y por el sistema de drenaje, y es abismal a comparación de lo de la industria refresquera. ¿Por qué? Porque la industria ya se ve obligada, y no tanto por México, se ve obligada a nivel internacional, porque la mayoría son transnacionales, a cumplir con estos sistemas de tratamiento de agua. Entonces también es algo que hay que checar.
que la industria, y no es protegiendo a la industria, pero al César lo del César. Sí. La industria, ya por cuestión internacional, se está viendo en la obligación de transformar estos esquemas. Y es algo que deberíamos de aprenderles, tanto como gobiernos, como organización civil organizada, asociación civil organizada, acercarnos a lo que está haciendo la industria y ver cómo podemos adaptar eso a nuestros sistemas, porque sí se nota una diferencia abismal en temas de fugas con lo que capta o utiliza la industria refresquera. Ahorita que lo dices, Nora, y el tema de fugas y tubería le corresponde al gobierno, ¿no? Reparar, reponer tuberías, checar que no está habiendo fugas. La verdad es un tema que le corresponde al gobierno. Y en la Ciudad de México tenemos 16 delegaciones. Ese es un problema, ¿no? Exactamente. Sí, y además entiendo pues que cada delegación tiene que ver por su propia tubería. Pero yo creo que tratándose de que el agua es un tema tan importante, pues también va a haber una jefa de gobierno o jefe de gobierno, no sé quién vaya a ganar aquí, que puede agrupar a los 16 delegados y decirles, oigan, este tema es importante, fundamental, básico, urgente, prioridad, arreglemos las tuberías, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Yo estuve alguna vez en un evento donde justamente decían eso. O sea, están conscientes, se sabe, por incluso la gráfica que tú dices, cuánta agua se está desperdiciando por tuberías rotas, etcétera, y cómo no las arreglan, ¿no? Y luego, bueno, ahí entra el tema de, es que hasta aquí llega mi territorio. Y resulta que está la mitad rota de este lado y la mitad rota del otro lado y la fuga se va por el otro lado, ¿no? Entonces, porque es un sistema conectado al final de cuentas. Claro. Entonces, ahí también, desde la parte de gobierno, tenemos que aprender, esto como perspectiva personal, ¿no? Aprender a gobernar no solamente en lo interno, sino muy a lo Agenda 2030, qué alianzas estratégicas generó con otras dependencias, con otros estados, con otros municipios, no quedarme únicamente con, es que a mí nada más me toca la delegación Benito Juárez, ¿no? Claro. No, y entender, y es parte de la conciencia, que más allá de la geografía electoral y tu demarcación, pues hay situaciones, temas tan urgentes y prioritarios que eso no importa, te tienen que poner de acuerdo. Y requieren alianzas. De lo contrario no va a jalar, no va a funcionar. Entonces, es lo que te decía y les decía, estamos en la época de dejar la hiper yo a estar en comunidad y a trabajar en equipo. Exacto. La verdad. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Seas del gobierno, seas de iniciativa privada, de lo que sea, ya no podemos estar de yo, o sea, nos necesitamos, ¿no? Así y más es. en temas como este. Y eso es algo que hay que aprenderle a las comunidades de Chiapas, porque son comunidades que tienen este sentido de no estoy solo, estoy con mis compañeros. Obviamente hay de todo, ¿no? Pero en su mayoría tienen bien claro número uno, la importancia de la naturaleza, contrario a lo que muchos dirán, tienen ellos bien claro lo importante que es cuidar el ambiente, porque ellos dicen, si esta tierra deja de producir, yo dejo de comer, punto. O sea, así de claro lo tienen. Y además son mucho de ayudar al prójimo. Entonces, este sentido de comunidad que tenían inclusive nuestros ancestros, necesitamos recuperarlo. O sea, hablando de cuidar las prácticas ancestrales, ¿no? Que es una de las propuestas de una de las candidatas. Bueno, reforcemos este sentido de comunidad para que no es tarea sencilla, pero reforcemos este sentido de comunidad para que podamos ver más allá de nuestra burbuja, más allá de nuestro individualismo, y de esa manera nace la empatía, y de esa manera, si me cortan el agua un día, pues voy a decir, no pasa nada, porque sé que se requiere para que más personas tengan un acceso digno al agua. Entonces es como buscar estas estrategias y desarrollar empatía, y que es donde aplica lo del civismo. O sea, es algo complejo, por eso el desarrollo sostenible es una utopía, pero no es imposible. Qué bonito tenerte aquí, y no sé si quieras darnos, decir en las cámaras tus redes y el de tu proyecto para invitar a todos los que nos escuchan a que lo sigan y igual que se inspiren y haya más gente como tú. Ay, muchas gracias. Pues mira, mis redes son bien sencillas. @Nora Torres y la C de casa. O sea, Nora Torres y la C de casa en LinkedIn, en Instagram, Facebook. Y Cape México está más complicado. @KAAPEH Cape y luego ya México. Y así nos encuentran en redes también. Yo pues agradecerte mucho que hayas aceptado venir a estar con nosotros, pero sobre todo quedarte en México, porque hay mucho talento, ahora sí el capital humano como le llaman,
mucho mexicano que está en Estados Unidos, está en Europa, y justo lo que necesitamos aquí en México es que esos talentos se queden para que nos ayuden y les ayuden a los políticos a implementar todas esas, que son a final de cuentas políticas públicas, Claro. que sirven para incentivar y mejorar y dignificar la vida de las personas. Aquí tienes a tu club de fans, Nora. Somos tu club de fans. Sí, 100%. Yo te agradezco mucho, Nora. Me encanta que esté Majo, Jesús y tú aquí, porque yo creo que son una muestra de que no hay generación de cristal y de que son chavos muy chingones. No solo ustedes los que están aquí, sino muchos que todavía no conocemos y que los queremos invitar. Y te agradezco yo personalmente, Nora, porque vienen niños chiquitos, ¿no? Y que a mí me preocupan personalmente qué va a pasar con ellos. Y pues hace falta gente como tú, chavos como ustedes, pues que sostengan este México que es de todos, no es de una sola persona o de un grupo, es de todos y este mundo, ¿no? Claro. Muchas gracias, Nora, de verdad te lo agradezco de corazón. Yo ya te lo dije, soy tu fan. Espero que el gobierno no solo te reconozca en el Senado, sino que te aporten lana para los proyectos y que además te capten, y porque creo que serías una muy buena y extraordinaria secretaria de Medio Ambiente. Nora, muchísimas gracias, te reconozco todo tu trabajo, y si ahorita tienes 28 años solamente, quiero ver cuando tengas 38 y 48 que estás logrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, María, Jesús, por el espacio. Para mí es un gusto estar aquí, y yo reconozco y agradezco mucho que generen estos espacios, porque sí son bien importantes. O sea, emprender en México es complicado, muy complicado, y más si te agarras el tema social. Y tener este espacio seguro donde uno puede llegar y puede compartir lo poco que ha realizado es algo que alimenta al espíritu y que a uno le nutre para continuar con esta lucha. Pues muchas gracias a los tres. Este episodio especialmente me ha encantado. Gracias, Nora. Precioso. Y bueno, esto es Beat Político. Los y las esperamos en el próximo episodio aquí con Majo y con Jesús. Nora, te invitamos próximamente, Claro. ya que acaben las campañas. Claro. Y yo soy Ana Laura Arroyo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye.